Buenas noches, hermanos, que Dios les bendiga a todos, que Dios bendiga a su iglesia en este momento. Le doy gracias al Señor por otra oportunidad que me concede de poder compartir su palabra con ustedes. Y quisiera hacer eso en esta noche, quisiera compartir una breve meditación antes de pasar a las oraciones y antes de que ustedes ahí en sus hogares, en su intimidad, pues invoquemos a nuestro Señor en oración e intercedamos por su iglesia. Eh, Ciertamente no sabemos el tiempo en cual todas estas experiencias, esos tiempos en los cuales estamos viviendo van a prevalecer, van a permanecer. Pero mientras dure, le damos gracias al Señor de que nos ha dotado de herramientas y de canales a su iglesia para poder valernos y en cierta forma poder seguir con la mutua edificación en su palabra y hasta cierto punto también la comunión entre los hermanos. Así que quisiera orar y poner ese tiempo en la mano del Señor y pedirle que nos hable, nos enseñe y nos dirija en ese tiempo de esa breve reflexión. Padre, te damos gracias, una oportunidad más que tú nos concedes, Señor, de poder estudiar tu palabra. Sabemos, Señor, de que en estos tiempos tan precarios y de tanta incertidumbre, Señor, tu palabra viene siendo como miel, viene siendo como aguas frescas, Señor, en medio de un desierto. Padre, anhelamos escucharte, anhelamos saber, conocer más de ti. Anhelamos, Señor, que tú nos hables a nuestros corazones y a nuestras almas conforme a nuestras necesidades. Así que pedimos que tú hagas esto en esta noche. Ruego, Señor, por mis debilidades y por mis impedimentos, de manera que no sean obstáculos para que tu palabra, Señor, y tu mensaje pueda ser comunicado a todos mis hermanos y a toda persona que estén oyendo esta meditación. Pedimos tu bendición, Señor. Ayúdanos a confiar en ti, en tu poder, a descansar en ti, Señor, y procurar la glorificación y el honor y la honra de tu nombre. Gracias te damos, Señor, y te lo pedimos en el santo nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Bueno, hermano, tengo que confesarle que en estos tiempos, cuando uno tiene la oportunidad de compartir el mensaje de la palabra, es casi imposible no compartir algo que sea relevante a las situaciones en que nos encontramos y en los tiempos que estamos viviendo. Y esta noche no va a ser la excepción. He orado al Señor y conjuntamente con algunos pasajes que Él ha estado poniendo en mi mente y en los cuales me ha traído a memoria en estos días, quisiera aprovechar uno de ellos y compartirle con ustedes en esa noche. Si tienen su Biblias o una copia de la palabra de Dios, quisiera pedirle que me acompañen brevemente a Juan, el Evangelio según San Juan, y quisiera leer un versículo que se encuentra en el capítulo 14. Juan capítulo 14, específicamente versículo 27. Dice así la palabra de Dios: La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Ciertamente estas son palabras que todos nosotros hemos escuchado en algún momento, y no es mi intención querer presentarles con pensamientos o ideas innovadoras o que nunca se hayan pronunciado. Posiblemente muchas de las cosas que vamos a ver en esa noche ya lo sabíamos, pero no está de más. De hecho, muchas veces lo que necesitamos verdaderamente es ser reafirmado en las verdades y en los principios básicos que conocemos y que por razones o por motivos diversos a veces olvidamos. Y el Señor en su gracia y misericordia nos permite ser recordados nuevamente. Así que como bien leímos este versículo, el versículo 27 de Juan capítulo 14, el tema que predomina en este versículo es la paz de Cristo. Y es interesante porque la iglesia del Señor Jesucristo, y no solamente en esta época, sino en todo momento, es llamado a ser luz y sal de este mundo.
dado a entender que debemos ser diferentes, debemos marcar la diferencia y debemos testificar de Cristo Jesús, de la manera de cómo nosotros pensamos y nos comportamos de una manera diferente. Y no es sorpresa para nadie que vivimos ante gran incertidumbre, vivimos ante gran expectativa y hay un temor general que ha arropado y ha sobrellevado nuestra sociedad y muchos de nosotros nos hemos visto afectados por esta incertidumbre y temor a lo que pudiera pasar. Es temor a lo desconocido. El hombre tiende a temer aquello que no conoce. Y la palabra del Señor Jesucristo deben crearnos o nos resaltan de este texto en estos tiempos para crear esa paz y esa confianza que debe caracterizar al pueblo de Dios, que debe marcar la diferencia en la sociedad en la cual nosotros vivimos. Y reflexionando sobre este versículo y específicamente sobre la paz de Cristo Jesús, quisiera traerle 3 principios que conocemos de este versículo y de otro pasaje paralelo que nos enseñan 3 cosas distintas sobre la paz de Dios. Y lo primero que hay que señalar es que la paz de Cristo Jesús, de la cual nos habla aquí Juan, no es una paz universal. ¿Y a qué me refiero con esto? No es una paz que está otorgada, está disponible, o mejor dicho, está dada a todo ser humano en su única virtud de ser hombre. O sea, el hecho de que nosotros seamos creación de Dios y el hecho de que nosotros incluso lleguemos a profesar que somos hijos de Dios o que creemos en Dios, esto no nos garantiza que lo que el Señor Jesucristo está diciendo en este versículo se aplica a nosotros. Constantemente vemos en este versículo y en este pasaje que hay una paz el cual el Señor nos está dando a su pueblo, a sus discípulos, que no tiene el mundo general. O sea, la comparación es evidente cuando dicen mi paz que yo les doy no es como la del mundo, porque el mundo tiene otra paz, la cual no es la de Cristo Jesús. Y la raza humana no está en virtud de reclamar esta paz. ¿Por qué? Porque al final del día, nosotros, en nuestra condición de pecadores, somos los causantes de este conflicto. El pecado ha venido a corromper, el pecado ha venido a traer muerte y ha venido a traer conflicto entre hombres. La historia de la raza humana está plagada de conflictos bélicos en toda forma, en todo lugar, en todo tiempo y de todas maneras. Y posiblemente la historia de la raza humana, y puedo decir esto sin temor a equivocarme, se ha caracterizado por más tiempos de conflicto que por tiempos de paz. Pero no solamente vemos conflicto entre el hombre y el hombre, sino que también vemos conflicto entre el hombre y la creación de Dios, en cómo no hay esa armonía, esa comunión, el cual sí estuvo en el jardín del Edén, pero que desde la caída de Adán y Eva vemos ese constante choque y ese constante conflicto entre Dios, entre el hombre y la creación. Pero por tercero, y posiblemente más importante, el pecado también ha creado un conflicto entre Dios y el hombre. Es el pecado que separa al hombre de Dios, es el pecado que crea esta enemistad y es el pecado que evita que el hombre pueda estar en un estado de completa paz, porque no tiene paz con Dios y por ende está completamente y constantemente en un estado de guerra. Esa es la condición de todo hombre natural, esa es la condición de todo hombre en el momento de su nacimiento y por virtud de su pecado, de su condición de pecador. Sin embargo, cuando el Señor Jesucristo les dice estas palabras, no está hablando al público general, no está haciendo un llamado a todos los hombres, sino que Él está garantizando y le está afirmando sus promesas a un grupo en específico, a un grupo selecto de hombres que han venido a ser conocidos a través de las historias y incluso en las mismas escrituras como los discípulos de Cristo Jesús. El texto paralelo en Mateo capítulo 26 y Marcos capítulo 14 nos
nos afirma el hecho de que cuando Jesús estaba en este aposento, en la fiesta de Pentecostés, Él estaba en presencia de sus 11 discípulos, ni siquiera de los 12, porque ya Judas había salido para entregar al Señor Jesucristo, sino que Él estaba en presencia de sus 11 discípulos, aquellos hombres que habían pasado 3 años con el Señor Jesucristo, que habían sido transformados por las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo, que habían llegado a amar a Cristo Jesús sobre todas las cosas y que le habían entregado y dedicado su vida enteramente a Cristo Jesús. Y son a estos hombres y a los discípulos que iban a venir por la predicación de ellos, a los cuales el Señor le hace esta promesa y esta severidad. De hecho, si nosotros vemos en el versículo 21, vemos como el mismo Señor Jesucristo lo dice claramente. Dice en el versículo 21 del mismo capítulo 14, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. En otras palabras, el que me ama no es el que lo dice, no es el que profesa tener un amor o una creencia en mí, sino aquel que lo comprueba y lo valida por la manera en que uno vive su vida. El hecho de que guarda, de que cumple mis mandamientos a raíz del amor que tiene por mí. Y dice, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Otra promesa de nuestro Señor al pueblo de Dios, de que aquellos que aman al Señor, aquellos que tienen como máxima prioridad en sus vidas honrarle y servirle y ser obediente a su palabra, el Señor les ama y se revela y se manifiesta constantemente a ellos. Y en estos tiempos de incertidumbre, en estos tiempos donde prevalece el temor, donde puede prevalecer el miedo, el Señor se le manifiesta, el Señor se revela a su iglesia, a sus discípulos, a sus hijos, a aquellos que han nacido de nuevo, y nos reitera una vez más el hecho de que tengamos fe, el hecho que tengamos y que descansemos en la paz que se nos ha sido dada por medio de Cristo Jesús, porque esta paz solamente se otorga por medio de Cristo Jesús. Por eso es que es exclusiva, por eso es que no es universal, porque no todos han profesado y han creído en Cristo Jesús como Señor y Salvador. Consecuentemente, aquellos que han rechazado la salvación y el perdón de pecado por Cristo Jesús no pueden apoderarse de la paz que también viene por Cristo Jesús. Porque si rechazan a Cristo, también están rechazando la paz de Cristo. Así que esta paz de Cristo no es una paz universal, sino que es una promesa dada a su pueblo, a sus discípulos, aquellos que han nacido de nuevo. Segundo, también vemos que esta paz, la paz de Cristo, no es una paz circunstancial. Y me explico. Anoche en el estudio bíblico compartíamos con el hermano Raider de cómo el gozo que Pablo manifestaba en la epístola a los Filipenses era un gozo que no estaba condicionada a sus circunstancias, no estaba condicionada a las situaciones que él está enfrentando en ese momento. Y esa misma fórmula se aplica también a la paz que hemos recibido por medio de Cristo Jesús, ya que nuestra paz no está condicionada a las circunstancias en las cuales nosotros estemos viviendo o estemos enfrentando. De hecho, fíjense cómo dice más adelante en Juan, el capítulo 16, en el versículo 33, el mismo Señor Jesucristo vuelve y afirma acerca de su paz, pero fíjense qué dice en ese momento, versículo 33, y estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. El Señor Jesucristo está diciendo en el mismo versículo que Él dice, yo he pronunciado estas palabras, yo les he dicho todas estas verdades con la finalidad de que tengan paz, pero esa paz no va a venir por las circunstancias del mundo en el cual ustedes van a vivir o están viviendo. No, de hecho, yo les puedo garantizar que van a tener conflicto. Yo les puedo garantizar que van a tener tribulaciones. Pero mi palabra y mis promesas, y más que todo eso, Cristo Jesús, yo me he entregado por ustedes precisamente para que a pesar de todo esto puedan tener paz. Estas palabras que yo he dicho, que se ha hablado, como dice aquí, las he hablado para que en mí
Esto es Cristo Jesús, para que en Cristo Jesús tengamos paz a pesar de las circunstancias en las cuales nosotros vivimos. Siempre y cuando prevalezca el pecado en este mundo, la paz entre los hombres no va a prevalecer. Por eso es que el pueblo de Dios anticipa y anhela aquel día en el cual todo pecado y toda falta sea una vez erradicado de la creación y podamos disfrutar de una paz plena, con un cielo nuevo, con una tierra nueva, con una nueva creación. La paz que nuestro Señor Jesucristo nos ofrece aquí no está condicionada a las circunstancias. ¿Y saben por qué? Porque al final del día, la paz de Cristo Jesús no es una condición, no es un estado, sino es una persona. Y esa persona es el mismo Cristo Jesús. De hecho, fíjense cómo en Efesios capítulo 2, versículo 14, Pablo dice, hablando de Jesucristo, dice, porque Él, es decir, Cristo Jesús, Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermediaria de separación. Pero Pablo reitera, Cristo Jesús es nuestra paz que fue dada a nosotros. Y el mismo Señor Jesucristo vuelve y reitera aquí en Juan que Él nos está dando su paz, mi paz, no la del mundo. Y eso es importante porque en repetidas ocasiones Jesús nos está asegurando que Él, en su condición de Salvador, en su condición de nuestro Señor, Él siempre está con nosotros. Y Él lo hace por medio del Espíritu Santo. Fíjense nuevamente en el capítulo 14, los versículos que preceden a nuestro texto, que son del versículo 16 al versículo 18, lo que dice el Señor Jesucristo. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Y el Espíritu de verdad, el cual el mundo no recibirá, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Y fíjense el versículo 18. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. La promesa del Señor Jesucristo es que Él, por medio de su Santo Espíritu, está con nosotros. Y no solamente está con nosotros, sino que está en nosotros. Por ende, tenemos su paz, tenemos sus promesas, tenemos esa paz segura y firme en nosotros por medio de su Santo Espíritu. La paz de Cristo Jesús mora en nuestros corazones y como tal no puede ser perturbada, no puede ser afligida, no puede ser alterada por las circunstancias externas en las cuales nosotros vivamos. Por eso es que esa paz es tan valiosa, porque no es una paz que viene de afuera, sino que es una paz que mora en nuestro ser, que mora en nuestros corazones y hace que reine en toda nuestra vida y en todos nuestros aspectos. Anteriormente leímos el versículo 33 del capítulo 16 y vuelvo y lo leo porque Jesús vuelve y reitera lo mismo. Fíjense cómo dice aquí en el versículo 33, dice, y estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. Esa última frase, esa última promesa nos está diciendo, yo estoy con ustedes, yo estoy en ustedes, yo les he dado mi paz y mi paz no va a ser alterada, mi paz no va a ser afligida porque yo he vencido al mundo y el mundo no puede perturbar la paz que yo les doy. Es una paz que está guardada en Cristo Jesús porque es Cristo Jesús. Valga la redundancia. Tercero, la paz que el Señor nos da, la paz de Cristo, no solamente no es universal, no solamente no es circunstancial, sino que la paz de Cristo Jesús tampoco es terrenal. Y en este versículo que leímos, en el versículo 27, Jesús vuelve y reitera una vez más y de una forma muy enfática el hecho de que la paz que Él nos está otorgando, la paz que tenemos, no se asemeja y no se parece en lo absoluto a la paz que puede otorgar el mundo, a la paz que puede otorgar el hombre, si se pudiera decir. La paz del mundo es una paz efímera, pero la paz de nuestro Señor Jesucristo es una paz eterna.
La paz del mundo es superficial, pero la paz de Cristo es plena. La paz que este mundo nos puede dar es una paz frágil y vulnerable, pero la paz de Cristo Jesús es una paz firme, es una roca sólida. La paz del mundo es una paz limitada, pero la paz de Cristo Jesús es abundante, no tiene fin. Pero sobre todas las cosas, al final del día, la paz de este mundo es una mentira, es una falacia, porque no es paz en realidad. Cuando la paz de Cristo Jesús es la única y verdadera paz que podemos disfrutar. Así que, partiendo del hecho de que Jesucristo nos da esta paz, una paz que es única, que ni siquiera puede ser encontrada en el mundo, entonces podemos decir con toda certeza y con toda tranquilidad que hemos recibido la paz de Dios. Y mientras que la paz de los hombres produce una ansiedad en tiempos de tranquilidad, la paz de Cristo produce tranquilidad en tiempos de ansiedad. La paz de los hombres es tan frágil y tan vulnerable que aun cuando hay paz, entre comillas, están tan pendientes y estamos tan a la expectativa de cuándo va a ser quebrantada que no tenemos paz al respecto. Pero la paz de Dios, la paz de Cristo Jesús, nos da consuelo y tranquilidad, incluso en los momentos más turbulentos, incluso en los momentos más difíciles de nuestra vida. Por esta razón Jesús nos manda, nos ordena el hecho de que no se turben nuestros corazones, ni tengamos miedo. ¿Por qué? Porque tenemos la paz de Cristo Jesús. Porque Cristo Jesús mora en nosotros y su paz reina en nuestras vidas. Por ende no tenemos excusa, no tenemos argumento, no tenemos razón para temer o para turbarnos o para afligirnos o para preocuparnos como si no tuviésemos paz de parte de Cristo. Ahora, mis hermanos, quisiera hacerle unas cuantas preguntas. Si es cierto, y es cierto, porque la palabra de Dios así lo dice, que tenemos tal paz en Cristo Jesús, tal paz que es superior, como el mundo no la puede dar, como el mundo no conoce, entonces ¿por qué nosotros, el pueblo de Dios, su iglesia, nos afligimos como el mundo se aflige? ¿Por qué nosotros nos agobiamos como si fuésemos del mundo y como si Cristo no morase en nosotros? Si el mundo no tiene ni puede ofrecer esta paz, ¿por qué entonces la seguimos buscando en el mundo? ¿Por qué buscamos la paz en una estabilidad financiera? ¿Por qué buscamos nuestra paz en un buen seguro médico? ¿Por qué buscamos la paz en nuestra fortaleza económica? O en nuestros contactos, o en el hecho de que estamos resguardados en nuestros hogares, o en muchas otras cosas que al final del día son frágiles, que no pueden proporcionarnos de la paz que verdaderamente necesitamos, cuando ya esa paz la hemos recibido en Cristo Jesús. Nuestra paz no está en nuestras circunstancias ni en nuestras condiciones. Nuestra paz está encontrada en una persona, en aquel que tiene dominio y autoridad sobre todas nuestras circunstancias. Ese es Cristo Jesús. Cristo Jesús es nuestra paz y en Él descansamos. De hecho, me encanta cómo lo dice el apóstol Pablo en Filipenses capítulo 4, versículos 6 y 7. Fíjense el versículo 6 como dice: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acciones de gracia. Amén. Eso es lo que vamos a hacer, eso es lo que queremos hacer hoy, interceder y traer nuestras peticiones delante del Señor y no afanarnos, sino depositarlas en Él. Pero el siguiente versículo agrega y dice: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. La paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento carnal y terrenal. Por eso es que la paz no es como el mundo, porque el mundo no entiende la paz del cristiano, no entiende la paz que encontramos en Cristo Jesús. Y esto sobrepasa todo entendimiento y sabiduría del hombre, pero guarda nuestros corazones y guarda nuestros pensamientos en Cristo Jesús.
Cristo Jesús es el mejor ejemplo de una paz o una vida que descansa en la paz del Señor. Me recuerda el pasaje en Mateo capítulo 8, versículo 23 al 26, cuando el Señor Jesucristo entra en la barca con sus discípulos y cruzan el mar, y de repente viene una tormenta y le azota, y dice aquí que los discípulos tuvieron gran miedo y temieron por sus vidas, y Jesús estaba en la barca durmiendo. Él no se estaba afligido, no estaba preocupado, sino que estaba durmiendo en ese momento. Y cuando los discípulos levantan y le dicen: Maestro, pero estamos pereciendo, ayúdanos. La respuesta de Jesús es muy contundente y le dice: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? ¿A cuántos de nosotros el Señor nos diría lo mismo hoy? ¿A cuántos de nosotros el Señor nos miraría a los ojos? Aquellos, no solamente a los ojos, a nuestras almas, y nos mirara y nos dijera: Eddie, ¿por qué? ¿Por qué teméis, hombre de poca fe? Cuando yo te he dado a mi Hijo, a Cristo Jesús, el cual es mi paz, mi ancla y mi refugio. Una gran promesa, una gran bendición que tenemos, una que el mundo no puede disfrutar. Y en estos tiempos donde el mundo anda desperdigado, donde el mundo se caracteriza por un temor, por un miedo común, ellos deben preguntarse: ¿por qué el pueblo de Dios no está atribulado como nosotros? ¿Por qué la iglesia de Cristo tiene tanta paz a pesar de que el mundo se está yendo abajo? Porque nuestra paz no está ni en una cura, ni en un remedio, ni en un plan de acción. Nuestra paz y nuestra confianza está en una persona, que es Cristo Jesús. Así, mis hermanos, en esta noche, mi oración y mi deseo es que esa misma paz también reine en nuestros corazones, y que, igual como hizo el Señor Jesucristo, no que durmamos, pero que descansemos, y que podamos tener toda confianza y toda certeza que Dios tiene control de la tempestad. Que Dios le bendiga, mis hermanos, y que pasen buena noche.